¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores aquí y bienvenidos a una sesión más de este podcast conocido como El Aquelarre del Chico Friki. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Ya lo saben, por fin es sabadito de podcast y pues bueno, ya nos reunimos para platicar de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cosas de la vida, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de iniciar con el episodio de esta ocasión, pues no se olviden en que si me escuchan en YouTube, suscríbanse y si no están suscritos, y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también si me escuchan en Spotify, Anchor o cualquiera de esas plataformas de podcast, pues sigan el podcast para que así cuando amanezcan esté recién subidito un nuevo episodio, ¿no? Y bueno, si quieren también pueden seguirme en Instagram, me encuentran como LuisYFT y ahí subo fotitos mías de mis monos y así, y también aviso cuando subo episodios nuevos ahí en las historias por si no están tan atentos al YouTube o a las diferentes plataformas, pues y en el Insta están todo el día, pues ya ahí se enteraron, ¿no? Y pues bueno, nenes, ya sin tanto rodeo, pues iniciemos esta sesión de la aquelarre y a lo que nos drogue chencha. Y es que el tema de esta ocasión es un poco especial, porque imagínense, ustedes son cineastas, así directores y todo eso, y crean mundos o sagas de fantasía, de ciencia ficción, space opera y esas cosas. Y entre toda su gran basta de inspiraciones tienen una película en particular. Una que prácticamente sobrepasó los límites que se podían hacer en ese momento. Artísticamente es increíble, las actuaciones son wow, los efectos, la música, porque tiene hasta Pink Floyd en la banda sonora, es alucinante y te causa un efecto de despertar, de vividez, cambia tu vida completamente. O sea, es prácticamente así, Ciudadano Kane es supuestamente la mejor película de todos los tiempos, pues esta película se lo quita el puesto. Y es wow, y es chingada. Pero ahora imagínense que esta película nunca existió. Y literal nunca existió. Así es una película que jamás se realizó, jamás se filmó, nada de eso. Eso todo quedó en puro papel, en puros storyboards, guión, etcétera. Y bueno, se pregunta, a lo mejor ya leyeron en el título obviamente, y a lo mejor muchos ya se saben de cierta manera o completamente de esta historia, pero vamos a hablar de Dune de Alejandro Jodorowsky. La que se dice es la mejor película que jamás se ha hecho y que jamás se filmó. Pero bueno, antes de iniciar con esta historia así increíble y esto, pues quiero citar a una de mis fuentes, que es el documental de Frank Povich. De hecho, lo pueden encontrar en YouTube, tanto en su versión original como subtitulado, y así por si lo quieren checar, porque aunque sí cito y menciono varias cosas que sí se dicen en el documental, es mucho mejor ahí porque creo yo que es chido escuchar a todos los involucrados o expertos en cine hablar sobre ese tema. También hay momentos en los que animan ciertas partes de los storyboards que se ven increíbles. O sea, está muy bien hecho el documental y dura 1 hora y media. Y creo yo que es la mejor fuente posible para saber mucho más de ese proyecto. O sea, yo solamente estoy como haciendo un resumen de todo lo que hay ahí. Vas a poder decirse en maneras simples. Porque sí es muy vasto todo. De hecho, hay cosas que voy a omitir y eso, pero ya más explicadas, como un poco más de la historia en sí. O sea, como más explayada del final, del desarrollo y todo, ya se menciona mejor en el documental, ¿no? Que vale mucho la pena ver, o sea, la verdad en serio se los recomiendo muchísimo. Y fue mi principal fuente porque literal está el mismo Alejandro Jodorowsky, es el que está narrando muchas cosas que pasan, muchos artistas involucrados y así, entonces creo yo que es una muy buena fuente de primera mano para saber mucho de esto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, pues iniciemos con esto, ¿no? Esta pequeña, bueno, no tan pequeña historia de pues, decepciones, emociones, viajes en drogas, etcétera, ¿no? Y antes de iniciar un poco con la historia, vamos a saber quién es Alejandro Jodorowsky. Y bueno, él es un chileno, nació el 17 de febrero de 1929, obviamente en Chile. Ahorita actualmente tiene 92 años. Yo pensaba, perdóname, pero yo, la verdad, yo desconocía si desde ya vivo, la verdad. Y fue una grata sorpresa saber que gracias a Dios sigue vivo. Gracias a la fuerza. Entonces, bueno, que esperamos tenerlo un poquito para más, ¿no? Es un actor, cineasta, artista, escritor, director de teatro. Es un pinche todólogo en el arte prácticamente. O sea, le fascina el tarot, ese tipo de cosas. Es wow, o sea, ha hecho un chingo, ¿no? Y de hecho muchas cosas en México, aunque no lo crean. Y salió de la Universidad de Chile en filosofía y psicología. Es parte del movimiento surrealista que, sin entrar en mucho detalle, básicamente es sobrepasar lo irreal, impulsando lo irracional, ¿no? De muy, cosas de estilo Salvador Dalí y así, que guárdense mucho también este nombre ahorita. Y el vanguardismo, que empuja los límites de la norma y el status quo para innovar. O sea,
intenta ir más allá, o sea, no se limita a lo ya establecido, obviamente. Esto es en términos simples, porque no es un podcast donde vamos a hablar de los diferentes tipos de movimientos artísticos que han existido, pero es como un pequeño, es lo muy basiquito que les puedo decir de estos movimientos, ¿no? Para que me entiendan por qué algunas decisiones que tomó con la obra que iba a realizar, ¿no? Y bueno, ahora sí, su película, bueno, no iniciamos directamente en cómo concibió esta idea, porque para eso hay que hablar de unas con poquitas cosas. Él quería, básicamente con Dune, quería hacer una película que diera la sensación de estar en drogas, estar en LSD sin estar obviamente en drogas. O sea, él quería nada más fabricar ese efecto de despertar, de wow, y así, o sea, todo lo que se sentía. Porque era un momento donde pues, las drogas están como, digamos, en su máximo esplendor, o sea, era algo nuevo, ¿no? Estaba en los 60, los 70 se usaban mucho para abrir tu mente. No eran, y pues, obviamente la policía y ese pedo, pero eso son otras cosas. Y bueno, lo que él quería era cambiar las jóvenes mentes del mundo. O sea, él quería abrir a otras fronteras. Él no quería nada más que fuera una película, quería ir más allá. Porque, y de hecho, este, se nota cuando mucho habla en este documental de cómo estaba muy emocionado y cómo se lo tomaba muy en serio como una obra artística que literal quería cambiar a la gente, que quería marcar a todas esas personas. Y pues en ese tiempo, cuando creó Dune, él se sentía en una prisión prácticamente. O sea, se sentía atrapado. Y esta fue como una manera de liberar todo eso. Y bueno, la primera también un poquito de antecedentes de Dune. Es de hecho una trilogía de novelas que fueron publicadas por Frank Herbert. La primera se publicó en el 65 y en el 66 ganó el premio Hugo. Y y también ese mismo año, en el 65, ganó la primera edición del premio Nebula, que son premios de fantasía y novelas de ciencia ficción, a mejor novela de ciencia ficción, y, eh, y obviamente también tiene otra gran variedad de libros. Pese a haber no haber existido esta película, pues ya les digo, tiene mucha influencia, ha hecho mucha influencia, sobre todo porque como tal la novela la leyeron muchos cineastas de su tiempo, o sea, George Lucas y todos ellos que crearon mundos fantásticos, pues también la leyeron y de algún modo también fue su gran influencia toda esta onda de Dune, ¿no? Y vamos hacia 1962, donde Alejandro Jodorowsky estaba haciendo teatro en México, porque sí, aquí en México hizo un chingo de cosas entregas teatro. Él básicamente hacía sus obras aquí, pues todo bien. Normalmente eran obras bajo un poco detrás, porque luego tenían mucha crítica o cosas muy raras y así. Y en el 67 estrenó su primera película, este, Fausto Luis en el Festival de Acapulco. Y de hecho lo hizo contra todos los sindicatos, o sea, esa película prácticamente la filmó fuera de la ley porque los sindicatos y directores de ese momento exigían que pues ciertas normas y así prácticamente tenían que agradarles a las cabecillas de directores y pues a él no le agradaba, él de hecho mismo lo dice, ¿por qué tengo que limitarme a hacer mi arte? Yo quiero hacer mi arte y lo voy a hacer y lo hizo fuera de la ley y de hecho cuando se estrenó hubo una euforia porque fue algo controversial en su momento y de hecho, no la he visto, pero por lo que se ve en el documental, pues de ese tipo de cine medio experimental, acá medio vibroso y así. Más o menos algo así. Entonces sí hubo un desmadre, de hecho, cuando se estrenó aquí en México. Y ya pasamos al 70, donde sacó El Topo, que él la dirigió y la produció, y de hecho actuó en el papel principal. Y de hecho su hijo también formó parte del elenco, que hablaremos de su hijo un poco más adelante. Y bueno, también de hecho igual fue un gran éxito, sobre todo en lugares europeos o en cines, dichosas funciones de medianoche. Que básicamente era donde estrenaban películas raras, a lo mejor que venían de otra parte, que no jalarían tanto público, que era más que nada, era nada más jalar dinero en cuestión, ya sea por alguien que pues quería ver algo de arte o por alguien que simplemente que no podía dormir o algo y se quería distraer y pues nada más había una opción en la cartelera. O sea, eran las dichosas funciones de medianoche o funciones muy underground. O sea, era un movimiento acá de cine por debajo de lo convencional, ¿no? Se podría decir. Y en el 73, sacó La Montaña Sagrada, que fue muy exitosa en Europa, en Francia sobre todo. Y ahí es donde conoció de hecho, a un productor llamado Michael Sidux. Que ahí tuvo una gran relación con él y eso gracias al éxito, porque él fue el que trajo todas esas películas a Europa. Y él decía, güey, ese güey tiene talento, es un éxito y así. Y ya, entonces, ya para el 74, el mismo Michael le llama de París para hacer una movie. O sea, dice, vamos a hacer otra película, ándale. Te fue muy chingón con La Montaña Sagrada, el Topo ido, pues le fue muy chingón también cuando salió en su momento. Quiero hacer otra movie para que sea un éxito, ¿no?
Y entonces prácticamente Jodo dijo Dune. Y él dijo, sí, así, y lo menciona así que nada más dijo Dune. Y él mismo dice, en ese momento nunca había leído la novela. No sabía, nada más supe que un amigo me dijo, está muy chingona la novela, pero ni siquiera sabía de qué trataba. O sea, simplemente se le ocurrió, hasta él mismo dice, puede haber dicho Hamlet, Quijote, cualquier otra cosa. O sea, de novelas puede haber agarrado muchas cosas, pero escogí Dune. Y dije, wow, o sea, se aventó porque ni siquiera conocía el material de origen, pero pues, ahí se aventó el pedo, ¿no? Y ya después del sí y toda esa onda, pues dice, ¿sabes qué? Va. Y se va a París y de hecho el productor, Michael, le renta un castillo y ahí se pone a escribir el guion. O sea, qué chingón ahí tienes que ser para rentar un puto castillo y qué chingón escribir ahí tu guión de cine. O sea, muy mood y todo. O sea, mucha concentración. Y él decía que se la pasaba ahí horas y horas y horas, que si eran no, sus jornadas largas, ¿no? Para escribir el guión. Y ya cuando lo terminó, dijo, pues le fue difícil pasar las páginas del libro a lo visual porque era obviamente el clásico, ¿no? Tú no te imaginas una cosa, pero hay cosas que tienes que hacer visualmente. O sea, al final del día el cine es un medio visual, también auditivo y todo eso, pero es principalmente visual. Entonces sí le costó un poco de trabajo y sobre todo porque yo tengo entendido que hasta ese momento no habíamos tenido muchas películas basadas en novelas y la mayoría eran películas, por ejemplo, El Padrino es una novela, pero es una película, puede decirse realista en el sentido de que no incluye ni criaturas extrañas, ni naves espaciales, ni planetas, ni la chingada, ¿no? Entonces sí le costó trabajo, pero al final lo logró. Y cuando terminó dijo, voy a buscar él buscaba encontrar el sentido espiritual de la obra, o sea, él buscaba darle ese sentido a lo que él quería realizar, ¿no? Y dije, ya terminé y como quiero que sea un sentido espiritual, voy a querer guerreros espirituales, o sea, todos los involucrados en la película tenían que ser sus guerreros espirituales para llevar a cabo una obra tan importante, porque él quería compromiso, que algo bien hecho, ¿no? Desde los actores, efectos especiales, la música y todo, todos tenían que ser especiales y de hecho les voy a... Cuando lleguemos en un punto van a ver qué tan comprometido estaba con ese concepto de los guerreros espirituales, ¿no? Y tras la idea buscó la idea de hacer el storyboard y encontró a un tal Janis Mobius Giraud. Bueno, es Jans Giraud, pero él digamos, su seudónimo es Moebius, ¿no? Y era un escritor, un dibujante de cómics, de hecho uno de sus más famosos era un cómic francés llamado El Tenente Blueberry. Y ahí dijo, no, este cabrón dibuja chingo, lo necesito a él para hacer mi storyboard y también mi cámara. O sea, él prácticamente va a hacer su cámara y su storyboard. Y ya lo buscó, lo encontró y ya al final aceptó, ¿no? De hecho, él igual aceptó, le gustó la propuesta y literal hizo la película dibujo a dibujo. Todo lo fue dibujando. Mismo menciona que nada más él dibujaba y se imaginaba bien los personajes, los mundos así. Y Alejandro le decía, y un traveling hacia la derecha, y un tilt up, y un paneo, y un close up, y así. O sea, le daba las direcciones y de hecho en el documental se ven algunas de las imágenes del storyboard de cómo iba haciendo, bueno, cómo terminó el proceso, ¿no? Ya cuando terminaron ese bello storyboard, ¿no? Y de hecho se necesitaron más de 3000 dibujos para completarlo. Y de hecho, Jodorowsky menciona que Moebius dibujaba en chingo, o sea, dice que se levantan como a temprano y a las 8 o 9 de la mañana ya empezaban a trabajar, ¿no? Y le decía, no, esto y quiero que sean los movimientos y así, el ángulo y todo ese pedo. Y así dibujaba así muy rápido. O sea, el Moebius sí se rifó, o sea, sí se rifó en ese momento con ese compromiso, ¿no? Y de hecho, un dato curioso que mencionan es que la peli iniciaba con un long shot muy ambicioso, que veíamos básicamente pues todo, ¿no? O sea, veíamos la galaxia, pero veíamos planetas, batallas espaciales, o sea, veíamos un chingo de cosas alrededor de todo el universo, o sea, y de hecho uno de los cineastas que entrevistan mencionan que ni siquiera en su momento Lucas, que le encantaban también esas ideas tan ambiciosas cuando hizo las precuelas de Star Wars, que tenían mayor pues presupuesto y cantidad para hacer efectos y así, ni siquiera logró hacer lo que tan solo esa escena hubiera logrado, que ya como Jodorowsky lo quería hacer, o sea, para que vean la ambición de ese momento. Y recuerden que todavía ni siquiera salía Star Wars, o sea, ni siquiera salía Star Wars. Creo que apenas iba a salir Tiburón, que hasta ese momento era lo de mayor blockbuster, de mayor presupuesto en la historia y la chingada. Entonces sí era, o sea, era una tarea titánica, o sea, y aún así lo siguió adelante con todo eso, ¿no? Y después viajaron a Los Ángeles para ver a Douglas Trumbull,
que de hecho fue el creador de los efectos especiales de 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, porque también obviamente necesitaban alguien experto en efectos especiales, que ahorita a lo mejor puede haber un poquito mayor de oferta de personas que te hacen efectos, pero en esos momentos no existen tantas películas que requerían, ¿no? Inclusive no era un aspecto que mucho les importara, porque normalmente el cine space opera o la ciencia ficción y así, muy rara vez se tomaba en serio. Por ejemplo, 2001 es un ejemplo de eso que se tomaba en serio, pero la mayoría eran cosas de clase B que se exhibían en cines para funciones en la tarde, muy palomeras y ya, ¿no? O sea que no... Que había muchos que sí le ponían empeño, pero también había gente que no tanto. Entonces era muy diferente el panorama. No era un mercado tan explotable, ¿no? Y ya lo fueron a buscar lo entrevistaron y todo, pero al final lo dejó fuera del proyecto. Y se preguntarán por qué lo dejó fuera si los efectos de 2001 eran una chingonería. De hecho, hasta Michael, su productor, le dice, güey, la cagas de cagar, no mames, o sea, ¿no viste lo que hizo en 2001? Y pues prácticamente dijo, pues sí, es muy chingón y todo, pero a él le disgustó que cuando lo entrevistó contestaba mucho el teléfono y se daba mucha importancia a sí mismo. Así lo describe Jodorowsky, ¿no? Y decía que prácticamente no era un guerrero espiritual. O sea, por eso lo rechazó. Y para que vean qué tan comprometido estaba con esa idea de los guerreros espirituales y todo lo que quería hacer, que él rechazó uno de los mejores por el simple hecho de cómo lo sentía. No sé, lo sentía, él mismo lo dice, lo sentía muy técnico. O sea, no se preocupaba por el arte en sí. Y creo yo que dije, wow, o sea, a lo mejor unos dicen que chingón porque se preocupa por su arte y su visión y todo. Y unos pueden decir, está pendejo, güey, no mames. Pero yo en lo personal creo yo que quedo de acuerdo un poco con él, con Jodorowsky en parte, porque, pues sí, o sea, al final le da primordial al arte, lo cual está chingón. O sea, él tiene su visión, lo que tiene primero para su película, ¿no? Pero también, pues sí fue un movimiento arriesgado en ese momento dejar ir a un grande de los efectos, ¿no? Sobre todo en aquella época. Y bueno, ya salieron de la entrevista y todo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a ver una peli. Y entraron a un cine y vieron una película llamada Darkstar, que de hecho fue dirigida por John Carpenter. Y básicamente es una nave que se llama Darkstar y hay un alienígena que entra a bordo. De hecho es muy similar a Alien. Pero obviamente esta película es un poco más oscura, un poco más de clase B de culto. Y bueno, ahí cuando ya la terminaron de ver en los créditos, vieron que el encargado de efectos especiales era Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, para los que no lo conozcan, de hecho, muy probablemente ya vieron su trabajo si vieron la película Alien. De hecho, él ayudó a ser parte de los efectos del Alien y aparte diseñó a la criatura. Bueno, ayudó un poco a diseñarla y de hecho estuvo en la historia de la misma. O sea, él escribió parte de la historia de la película. Entonces, sí es muy importante en este mundo de la ciencia ficción y aunque inició mucho después antes de ese proyecto que se planeaba, y van a ser sus primeros inicios. Y de hecho buscaron a Dan O'Bannon y dijeron, ese es, y dijo Jodorowsky, ese es mi guerrero espiritual, a él lo quiero. Y de hecho ya igual lo buscaron y lo encontraron, le llamaron y dijeron, pues vamos a vernos, ¿no? Y en ese momento aceptó, tras literal, el mismo, de hecho ponen un audio de cuando él estaba explicando la entrevista y decía que literal le dio un cigarro de marihuana y Jodorowsky le dijo, es un cigarro especial. Y se lo fumó y pues empezó a ver acá las alucinaciones y todo. Y al final ya cuando terminaron dijo, sí, chingón. Y tan chingón fue que literal le tuvo que dejar en ese momento por un tiempo a su esposa. No se divorció ni nada, pero en el sentido de que le dijo, oye amor, voy a estar lejos en tiempo porque me voy a París a trabajar en un proyecto de lo más grande y chingón de la historia. Y aquí ya tenían a su encargado de efectos especiales, que era Dan O'Bannon. Y luego dijo, necesitamos buscar actores, ¿no? Y buscaron para el papel del Duque Leto, se escogió a David Carradine, que de hecho a lo mejor no muchos lo conocen, pero si le preguntan a sus abuelos, papás, puede que les suene porque de hecho salió una serie que se llamaba Kung Fu, que salió en ese momento donde Estados Unidos tenía una fascinación por el mundo occidental, así las artes marciales, porque iniciaban Bruce Lee, los doyos de karate y todo ese pedo, ¿no? Igual, ella, igual lo encontró y aceptó el papel. Y entonces Jodorowsky se le ocurrió una idea de que cada planeta en el universo de Dune, pues, tuviera su música, porque digámoslo así, tienen que ver con varias casas de diferentes planetas y así. Y dijo, quiero que cada casa tenga su propia banda sonora y quería escoger diferentes bandas para ello. Y para el planeta de la casa de Leto, decidió
a Pink Floyd. O sea, literal dijo, quiero a Pink Floyd. Y en ese momento, creo que todavía no sacaban, o apenas iban a sacar Dark Side of the Moon. Pero los trabajos que había escuchado de Jodorowsky le habían encantado. O sea, le había encantado su estilo y todo, porque así era, así es Pink Floyd. O sea, tienen una pinche canción de media hora. O sea, es un estilo muy ad hoc para toda esta onda, ¿no? Entonces fue a Londres, porque estaban grabando en Abbey Road. Y mientras grababan, pues les dijo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esta película, shalala, shalala. Les costó, él mismo admite que le costó un trabajo porque ellos estaban comiendo y como que no le prestaron mucha atención, pero al final pues logró que le prestaran atención y de hecho hasta les dijo, pues vamos a sacar un álbum con su música de la película y así la chingada, o sea, sí tenía una gran ambición. Y aceptaron igual para estar en la película. O sea, imagínate tener a Pink Floyd como parte de tu banda sonora, o sea, que él te cree canciones originales, no agarrar canciones de algún álbum de ellos, o sea, literal que ellos mismos hagan sus propias canciones para tu película. Así va chingón la cosa. Y bueno, para el papel del hijo, después dijo, necesito alguien para el papel del hijo de Leto. Y ahí dijo, pues simplemente mi hijo, Bounty Jodorowsky, que de hecho, como les dije, actuó con él en El Topo cuando tenía 7 años y en ese momento tenía 12, ¿no? Entonces dice, pues mi hijo va a actuar, ¿no? Como el papel, como ese papel, ¿no? Y de hecho preparó a su hijo muy cabrón, de hecho le consiguió alguien que le enseñara karate, esas técnicas y, o sea, lo preparó muy de método al vato para poder hacer el papel perfecto del hijo del Duque Leto, ¿no? Y, y ya no tiene todo esto, tiene ya unos cuantos papeles, tiene parte de la banda sonora, pero él mismo sigue con su gran visión, ¿no? Y él dice en ese momento, para mí la ciencia ficción es un arte, o sea, hay un arte en todo eso y sobre todo en sus naves, o sea, y de hecho es algo muy cierto porque las naves más importantes de la space opera y de la ciencia ficción pues son naves muy icónicas, son naves que tienen de algún modo personalidad, son otro personaje. El halcón milenario de Star Wars, la Enterprise de Star Trek, o sea, todo ese tipo de cosas dices, wow, o sea, reconoces la nave en chinga y aparece mucho y porque sabes que es muy importante y tiene un diseño muy característico de todas esas cosas. Él decía, para mí las naves son muy importantes. Entonces dijo, necesito a alguien que me diseñe las naves. O sea, tenía el de los efectos y pues Mobius le había dibujado el storyboard y a su cámara, pero necesitaba diseños para las naves. Entonces ahí busca a Chris Foss, que de hecho es un tipo que ha hecho ilustraciones de varias novelas de ciencia ficción. De hecho, muchas novelas, portadas de novelas de Isaac Asimov fueron hechas por él. Entonces dice, ¿sabes qué? Lo voy a buscar. E igual aceptó y de hecho muestran algunos de sus diseños y dices, no mames, qué naves tan chingonas. Por ejemplo, tiene un diseño de lo que va a ser una nave pirata que se iba a camuflajear con los asteroides y todo. Bueno, se quedará quieta y se ve... O sea, son literal, parece que estás viendo un pez. Así cuando ves los documentales y ves a esos peces que se camuflajean en el coral, literal estás viendo si se ve increíble. Por eso les digo que después de este episodio, neta, chequen el documental. Tienen esas cosas que dices, wow. O sea, o tan siquiera en Google, así ponen Doom Jodorowsky, les puedan aparecer varias imágenes y dirán, wow, ¿no? Después dijo, ¿sabes qué? Quiero a Salvador Dalí. Porque él quiere como el papel del emperador de la galaxia. O sea, el más malote y vergas de todo el universo, ¿no? Al mismo Salvador Dalí. Y pues de hecho eran parte del mismo movimiento surrealista y todo. Entonces, tenían un sentido del porqué, ¿no? Y de hecho es chistoso cómo se fueron, fue ayudándolo para tener el papel porque primero fueron al Hotel Reyes a Nueva York a buscarlo y sin querer lo encontró y con una carta del terror le mandó un mensaje de, oye, tengo un proyecto para ti, ¿quieres escucharlo? Y dijo, sí, o sea, y de hecho fue un desmadre porque le fue buscando de lugar en lugar porque como que Dalí, como digamos así, le gustaba hacer así como que juguetear y todo. De hecho, se dice que era muy difícil en momentos hablar con él por lo excéntrico que, digámoslo de alguna manera, llegaba a ser, ¿no? Y al final, de hecho, tanto así que llegó a ofrecerle a la misma moza de Dalí de ese momento que era, Dalí Amanda, el papel de la princesa Irivan. O sea, prácticamente dijo, quiero, hasta tu propia musa va a tener un papel importante en mi película. Y se le ofreció porque... Y de hecho la misma musa como que le ayudó a Jodorowsky a aceptar el trato con él y así porque... Pues era una persona medio rara de tratar, ¿no? De hecho hasta el mismo Alejandro en momentos no sabía qué decir. O sea, sí le pensaba bien qué decir porque... de hecho hay un momento en el que está en un restaurante
que con varios, Dalí y varias otras personas. Llega también Jodorowsky y Dalí le pregunta, a ver, ¿tú has encontrado un reloj en la arena o has perdido y él decía, no, pues es que si digo esto van a pensar esto, y si digo aquello van a pensar aquello. Entonces sí fue complicado para él, pero al final aceptó, pero con la condición de que fuera el actor más pagado de Hollywood por $100,000 la hora. O sea, a lo mejor ahorita no es mucho porque, no mames, pinche actor de Iron Man, cuánto cobraba y la chingada, pero en ese momento era no mames, o sea, y como tal ni era actor, o sea, el 100%, o sea, sí era un artista y todo, pero no era su oficio principal. Entonces, sí fue, de hecho, sí lo pensaron. El productor dijo, güey, no mames, vamos a acceder a este presupuesto por culpa de este güey. Seguro que sí lo quieres. Y Jodorowsky dijo que sí lo quiero, tiene que ser el emperador de la galaxia. Entonces, Michael le preguntó, oye, a ver, una pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar el emperador en tu película? O sea, en tiempo en pantalla, ¿cuánto va a tener? Y él le dijo como entre 5 a 8 minutos. Entonces dijo, tengo una idea, dile que le vas a pagar $100,000 el minuto. Y pues, ya, para que iniciaran sus escenas en chinga, que le salieran bien, y ya, para que no se excedieran el presupuesto. Y así le dijo a Dalí, y Dalí aceptó. Y cuando aceptó, le mostró el catálogo de pinturas, ¿cierto? De un tal H.R. Geiger. Que igual, para los que no lo sepan, también tuvo que ver con la creación del Alien. De hecho, él con base a su arte, creó el diseño del mismo Alien. O sea, y ya, ¿no? Entonces dijeron, vamos, necesito, dijo Jodorowsky, güey me serviría para la casa, el planeta del varón, Harkonnen, que eran diseños como medio góticos, acá, oscuros y así. Y pues él es un artista que, no es, que hacía eso, o sea, tenía hasta cosas muy sexuales y acá. Entonces lo buscó, ¿no? Lo fue a buscar, dijo, oye, güey, hay que hacer esto y así. Y pues también Giger aceptó. Y cuando aceptó fueron a París y fueron a ver a una banda que estaba en ese momento tocando en un lugar que se llamaba Magma. Y es una banda medio rara, muy underground, así de que el vato mamador te dice, yo no escucho música mainstream. Si escuchara lo mismo que yo escucharía a Magma. Mejor besto, músico de los banda de los 80s, increíble. Y eran sonidos acá como muy estridentes, acá muy dark, muy gótico. Y ahí fue cuando Jodorowsky dijo, para el planeta del Barón Harkonnen quiero a Magma que tenga el soundtrack. Igual le dije, oye, güey, ¿ellos quieren participar? Igual aceptaron, o sea, se estaba armando un crew de aquellos, o sea, no era cualquier peliculocho, o sea, ya tenían 2 bandas para la banda sonora, tenían a Salvador Dalí, chingate esa, ¿cómo consigues a Salvador Dalí para tu película? Yo no sabía cómo en ese momento, pero Jodorowsky lo logró. Tienes a la musa de Dalí, su propio hijo va a actuar, o sea, efectos especiales chingones, o sea, el arte. Y estaban armando una pinche película con un equipazo de aquello, o sea, ni ahorita que me confirmen de que no importa qué directo, muy cabrón que ahorita intenten hacer algo así, ¿no? O quién sabe, no hay que dudarlo. Y ya tras todo esto, pensó, necesito a alguien para el personaje de Kate Roth y dijo, quiero a Mick Jagger. Y es un personaje que en su diseño era muy extravagante y todo. Y se le ocurrió a Mick Jagger para el papel. Y de hecho, al estarlo buscando sin querer, lo encontró en un evento allí en París. Y fue chistoso porque él mismo menciona que nada más lo vio de lejos y como que Mick Jagger lo vio. Y se acercó a él y dijo, no mames, viene Mick Jagger. Y ya llegó porque él sentía que era el más difícil, o uno de los más difíciles de conseguir, porque él ya era un rockstar, o sea, él no sabía qué ofrecerlo, o sea, a tan siquiera a Salvador le ayudó el hecho de que le iba a pagar, él sí iba a ser el actor mejor pagado de todo Hollywood, pero él no sabía qué ofrecerle, él mismo lo dice, él ya era un rockstar, el vocalista de los Rolling Stones, no mames, y nada más le dijo, oye, güey, tengo un problema, voy a hacer una película, ¿quieres el papel? Y dijo el vato nada más, sí, y aceptó, o sea, tenían ya a Mick Jagger para un papel en una película, o sea, ahorita vemos que las pinches estrellas pop y la chingada, y ahorita es normal, ¿no? De hecho, ahorita en la película animada Sing 2 va a estar Bond en un personaje. O sea, ya es como que un poquito normal ya tener a las artistas grandes en películas. Pero en ese momento era, no mames, Mick Jagger, no mames. O sea, era otro pedo, ¿no? Ya se estaba armando aquellos, ¿no? Y como todavía seguían con el pedo del Barón Harkonnen, necesitaban a la persona que le iba a interpretar. Entonces pensó en Orson Welles. De hecho, Jodorowsky le encanta Orson Welles, le gustan mucho sus películas. Pero mucha gente le decía, güey, es un tipo difícil de trabajar y es muy asqueroso porque se la pasa bebiendo, tomando y comiendo, fumando.
Y el vato dijo, pues chingón, porque yo necesito alguien que, pues, que sea así, digámoslo así, asqueroso de cierta manera. Igual, entonces él fue buscando así, dijo, literal fue buscando los mejores restaurantes de París y preguntaban, ¿aquí se ha comido Orson Welles? Y decían, sí, en este he comido un chingo y así. Entonces lo esperó para que coincidiera con que lo encontrara, que fuera a París y fuera a ese restaurante a comer, ¿no? Le mandó una botella bien cara y todo. Y así con eso ayudó a empezar a hablar y al final aceptó porque literal Alejandro le dijo, si aceptas estar en mi película, voy a contratar al chef para de este restaurante para que cuando grabemos él te dé, o sea, literal le iba a cocinar en los tiempos de comida de grabaciones. Ese fue lo que le prometió. Y así Orson Welles aceptó. Y la verdad, muchos dicen que Orson Welles era medio mamoncillo. Sobre todo ya en esos tiempos porque ya estaba grande y todo. Y pues sí, sí era acá medio especialillo, ¿no? Y la verdad, qué pinche promesa más cabrona, pero lo logró. O sea, casi, casi prometiendo lo imposible. Pero, wow. O sea, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y ya, ¿no? Ya tenía todo armado. Y eso sí, él menciona que él cambió el final de la historia. La verdad no sé cuál es el final porque no he leído la novela. Espero leerla pronto. Por eso no he mencionado muchos detalles de la historia porque yo ni siquiera sé exactamente qué trata al 100%. Pero bueno, él cambió porque él dijo, es mi Dune. Yo quiero hacer como mi propia historia de Dune. Porque por lo que tengo entendido, como lo menciona, esta película va a ser autoconclusiva. O sea, porque no iba a ser como las novelas que van a tener, tienen continuación. O sea, este va a acabar aquí y ya. De hecho, tiene una expresión medio especial que no me gustó que usara. Se me hizo muy rara, pero bueno, no sé, no me gustó que la usara. Pero al final, con eso explica el por qué cambio el final de su historia, ¿no? Muy rara para mi gusto, pero bueno. Entonces ya lo cambió y dijo, ok. Y decidí hacer un libro con el storyboard y todo el arte de la película. De hecho, a lo mejor si buscan en internet o en el mismo documental lo ven partes de ese libro. O sea, que él luego lo muestra mucho. Y de hecho es un libro que por alguna razón no entiendo por qué no ha sido publicado. O sea, a mí me mamaría ver ese libro. No sé si es por pedos de derechos de autor ahorita que estuvo circulando en diferentes productores así. Pero estuviera chingón tenerlo y verlo. De hecho, hay uno de los que entrevista, de los cineastas que entrevista, que es el director de la película Drive. Literal dice que un día fue a la casa de Alejandro y pues le fue enseñando el libro y le fue explicando, narrando página por página y dijo, wow, literal vi la película con lo que me contaba y lo que veía en el libro. Y muy pocas personas han visto como ese libro en persona. Entonces, sería muy afortunado verlo. Neta, a mí me gustaría ver muy bien ese libro, ¿no? Y el film estimó que tendría un presupuesto de 15 millones de dólares. Y era muy caro para la época. O sea, ahorita ves y pinche Avengers en 500 mil millones de dólares. Y el pinche Disney los tira así. Sí, güey, los dólares que quieras, pero hazla bien chingona. O sea, así bien fácil. Pero en ese momento no era tan fácil. De hecho, les dije, todavía ni se había estrenado Star Wars. Y para qué vean, Star Wars tuvo, o sea, uno de los mayores miedos de las productoras fue el costo. Y costó en ese momento los 11 millones de dólares de ese momento. O sea, y eso que no, les dio miedo y no fue tan ambiciosa. Ahora imagínense el miedo que le causó a los productores 15 millones de dólares para producir la película de Dune. Y a veces y eso, si no es que por X o Y se terminan pasando del presupuesto por ciertas razones. Porque, pues bueno, como les digo, los rodajes eran otra cosa. Pero al final dijeron, no, necesitamos el financiamiento, necesitamos esos millones sí o sí, ¿no? Entonces ya fueron a Los Ángeles y fueron a las diferentes productoras. Fueron a Disney, a la Metro Golden Mayer, a 20th Century Fox, a la Paramount y al final casi todos les decían lo mismo. Decían, la idea es muy chingona, se ve muy chingón el proyecto, pero costaría mucho y la neta... Le ponían muchos peros, desde los efectos y eso como les digo, todavía no se arriesgaban tanto ese tipo de propuestas hasta por la duración, que honestamente no sé exactamente cuánto iba a durar, pero sí iba a durar su buen rato, ¿no? O sea, y pues es un poco de verdad, tristemente, hay mucha gente que es medio pendeja y no te aguanta un poco más de película. Pero inclusive, siendo realistas, hasta hay cierto límite de horas. A mí me gusta, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Son películas que duran un chingo. Me han gustado las versiones extendidas, pero hasta el... No manches, yo echarme un maratón del Señor de los Anillos con su duración no, la verdad no sería capaz, o sea, sí me costaría un poquito de trabajo, o sea, te la puedo ver un día una y al día siguiente a otra, pero así de corrido y sobre todo las versiones extendidas, no. Si pueden hacerlo ustedes, de hecho, déjenme, si están en YouTube, dejen en los comentarios si pueden hacerlo y mis respetos a ustedes, son unos pinches dioses, la neta. Y también y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque al final sí,
Es triste, pero al final, de algún modo, el cine también es un gran arte, es un arte bello, pero también es una industria y un negocio. Entonces, pues sí, de alguna cierta manera tiene que vender, ¿no? Y es una desgracia. Y lo hemos visto varias veces, por ejemplo, Blade Runner, las dos Blade Runners, o sea, son películas geniales y en su momento literal no generaron nada, o sea, mucho, no recuperaron la inversión, el presupuesto y todo. Pues, o sea, no les fue muy muy mal porque hay películas que sí les va de la chingada en taquilla, pero sí se les considera por el presupuesto que fue un fracaso de taquilla. Entonces, ese tipo de casos son tristes. Pero al final del día, curiosamente, luego muchas veces esas películas recuperan mucho en el futuro por reproducciones en televisión, ahorita con el streaming de los derechos, compras de DVDs, Blu-rays, copias digitales, ahorita en la actualidad, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, no de momento, pero sí lo recuperan, dependiendo de cómo obviamente haya sido la película. O sea, para que al final tenga ese impacto de, a lo mejor no en cines, pero sí en taquilla doméstica, recupera todo, ¿no? Y así pasaron y al final dijeron, se canceló todo. O sea, y de hecho, se siente triste cómo lo mencionan porque Jodorowsky se sentía como puta madre, todo lo que le dediqué se canceló, el productor igual. Por ejemplo, igual el que les dije, Dan O'Bannon, el de los efectos especiales, cuando un día le marca a su esposa y todo triste, amor, chingó a su madre, yo en el proyecto, me regreso a casa. Y de hecho ella misma decía, pues se escuchaba muy triste porque cuando estaba trabajando en él le mandaba postales y todo de allá de París y se escuchaba emocionado, todo así, porque todos lo dicen, que hasta de hecho decían que parecía un culto porque conforme iba jalando gente a Alejandro, les iba contagiando esa alegría y emoción por la película. O sea, literal, si eran sus guerreros espirituales todos ellos, pese a que a algunos les prometió hasta cosas muy raras, como que cierto chef les cocine, o que fueran los mejores pagados de la pinche historia del cine. Al final, se contagiaron con todo ese sentido y tenían la emoción de participar. Pues fue triste que por mucho que lo intentaron, pues se canceló todo, ¿no? Y y bueno, ya el resto es historia, pues obviamente la que, digámoslo así, se coronó con ese aspecto fue Star Wars. Que de hecho mucha gente dice, es que pinche Star Wars hubiera sido mejor de un de Jodorowsky la chingada, pero pues al final es lo que es. Y de hecho Star Wars también pasó por lo mismo. Star Wars también con George Lucas le rechazaron un chingo el proyecto. Nadie quería hacerla. Y de hecho, la única razón por la que contrataron a George Lucas, bueno, le dieron la oportunidad de hacerlo fue cuando en la 20th Century Fox, un vato que era un productor llamado Alan Ladd Jr., que de hecho tenía como su parte productora que era Ladd Productions, pues dijo, ok, a lo mejor la película no está tan chingona, pero tenemos a un buen director para hacerla, porque en ese momento había hecho American Graffiti, y fue una película que le fue pues moderadamente o muy, pues bien en taquilla, no fue un puto taquillazo, pero le fue muy bien en crítica en taquilla, entonces dijeron, ok, a lo mejor pueda que tengamos un fracaso aquí, pero pues tenemos a alguien asegurado, ¿no? Creo yo, honestamente, que puede haber sido esta la pequeña desventaja de Alejandro. No he visto sus otras películas, obviamente, pero obviamente eran películas muy underground. Entonces, a lo mejor, muy probablemente, muchos de estos productores no llegaron a escuchar lo que él había hecho antes y a lo mejor ni siquiera con esa mentalidad, lo hubieran hecho la película de Dune. O sea, no tuvo esa ventaja que a lo mejor es esa pequeña ventaja que Star Wars sin querer sí tuvo. Pero al final pasa eso, llegó Star Wars, llegó Alien, llegó varias cosas. Fueron llegando Blade Runner, todas las cosas que amamos y queremos de Space Opera y ciencia ficción llegaron. Y al final eso fue todo. Eso sí, siempre se ha visto que ha habido una gran influencia de Dune en todo este pedo. Desde las peleas de sable de luz en Star Wars. Vemos también, hay una parte en la película que ibas a ver una visión como de un robot de entrenamiento. Y de hecho es muy similar a cómo va el Terminator las cosas en la primera película. Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, prácticamente la influencia está ahí. Por ahí se comenta, de hecho, que algún productor vio y dijo, oye, pues vi esto en algún lado, puede que si lo usas, ¿qué tal se vería? Por ahí sí menciona, ¿no? Pero pues sin querer inspiró a crear cosas igual muy chingonas también, o sea, ¿quién no es fan de Star Wars? O sea, hay muchos fans de Star Wars, de Terminator, de todas esas ondas, ¿no? Y de hecho al final también sin querer a muchos talentos que iban a estar en esta película los ayudó a impulsarlos. Como dije, Giger, Dan O'Bannon y Chris Foss participaron los tres para la película de Alien en el 79. O sea, ellos también crearon un icono de la ciencia ficción. A lo mejor diferente a manera de lo que es Dune, obviamente, lo que representaba Dune para Jodorowsky, pero aún así crearon algo muy chingón. O sea, ¿quién no ha visto Alien? Me mama Alien. O sea, de hecho, muchas películas que les mencioné que fueron influenciadas por Dune,
O sea, prácticamente me encantan. O sea, me encanta Star Wars, me encanta Terminator, Blade Runner, Alien. O sea, fueron cosas tan chingonas que en ese momento dices, en parte agradezco que Dune no hubiera existido porque no hubiéramos tenido otras cosas buenas. O sea, porque mucha gente no se pone a pensar, ¿no? O sea, no es tan fácil de que a lo mejor sí, en papel y todo escuchas que es la película más chingona de todos los tiempos, ¿no? Son un cast muy arriesgado, una música increíble, todo chingón, ¿no? Pero en la ejecución, ¿qué tal? O sea, muchas de estas películas que las mencioné tuvieron un pedote para filmarse. Por ejemplo, Star Wars, pedos en las locaciones, de que puta se decide a tal actor, el actorito dejó de funcionar, tenemos que cambiar tal diseño porque no nos ayuda al filmar. O sea, tuvieron que hacer literal una empresa de efectos especiales desde cero para hacer esta película. Y eso que era de cierta manera menos ambiciosa que Dune. O sea, para que vean qué trabajo técnico fue. Ahora imagínense con esta movie qué hubiera sido. Y a lo mejor por X o por Y, ¿qué tal si un productor mete la mano y al final pues termina jodiendo el proyecto? O sea, son cosas que no sabemos. O sea, quién sabe. Pero al final es increíble cómo el hecho de, sin querer no haber existido, nos entregó grandes cosas también. O sea, es algo irónico, pero inclusive hasta mismo Alejandro lo dice. O sea, me alegro que aunque mi película no haya existido, haya inspirado a tantas personas de algún modo, ya no, del modo en que se enteraran que para algún productor o algo, que al final cosas que yo iba a hacer para mi película se incluyeran ahí. Y pues de cierta manera, entre tantas películas que hemos visto, pues hemos visto Dune. O sea, cagadamente hemos visto ya la Dune de Alejandro Jodorowsky en diferentes películas. Y es increíble. Y es una historia que dices, wow, qué cagado. Pero al final él mismo lo dice, me gusta que haya pasado eso, que impulsaron a talento que iba a estar en mi película o cosas que iban a estar en ella y al final se hicieron realidad de cierta manera. Y es algo bueno. O sea, mucha gente dice, es que hubiera sido mejor que bien mamadora, ¿no? Dune hubiera sido mejor que esta madre porque pinche película bien chingona. Y puede que sí, pero al final pues, no se hizo, pero no por eso hay que despreciar lo que vino después, al contrario. Gracias a eso, pues de hecho tenemos ahora sí una nueva Dune en puerta, gracias a todas esas cosas que se crearon. Y pues ya, pasó todo eso y todo el guión y la IP de Dune cayó en la productora de Laurentiis. También han producido en su momento en los 80 grandes hitazos de Hollywood y ellos decidieron hacer Dune y de hecho el trabajo se lo dieron a David Lynch. Y hasta el mismo Jodorowsky dice, wow, David Lynch es un gran director, puede hacer algo muy chingón y salió en el 84 esa versión de Dune, que no la he visto, pero tanto por los críticos que escuché, que leí a leer un poquito en reseñas que busqué, como el mismo Jodorowsky lo dice en el documental que estuvo de la verga. O sea, prácticamente fue horrible. El productor Michael ni siquiera la quiso ver. Dijo, no mames, qué mamada ver esto. Si dicen que está tan horrible. Y bueno, no la he visto. A lo mejor la quiero ver. Quiero ver qué tal está por muy mala que sea. Mi única razón para verla es porque sale Sting de The Police. Entonces digo, por eso valdría la pena verla. De ahí en fuera no. Pero bueno, entonces ya todo terminó ahí. Básicamente, al final salió esa Dune del 84. Y de algún modo hasta el mismo Jodorowsky dijo, estuve feliz porque tuve miedo de lo que fuera a salir. Al final terminé feliz de que fuera una cagada. Sin que, o sea, lo digo, sin obviamente desprestigiar a David Lynch, pero fue una cagada. Y de hecho él mismo lo dice, o sea, ese no es David Lynch, es literal un productor metiendo mano. Y creo yo que ese es el mayor mal de todo Hollywood, de todos los cineastas y artistas, que son los productores, o sea... Hay casos en los que sí hay productores que saben del pedo en el sentido de que, por ejemplo, un Duro de Matar, el productor Joel Silver había hecho acción antes y él quiso, o sea, vio que era una película diferente y de hecho ayudó a que fuera diferente de otras películas de acción, o sea, ayudó a meter una que otra idea, dijo, ¿por qué no mejor cambias esto y pones aquello? Y fueron cosas que literal le hicieron muy bien a la película, por algo es una de las, si no es que la mejor película de acción de todos los tiempos, hasta de Navidad, chingada madre, o sea, hay productores que sí le saben al pedo artístico de algún modo, de cierta manera, a lo que están produciendo. De hecho, en la carrera siempre me decían, un productor tiene que saber tanto del pedo del negocio, del dinero, de todo ese pedo, como del pedo artístico. Pero muchas veces en verdad no es así. Muchas veces nada más saben del pedo monetario. Entonces, sí le meten luego mano y queda muy horrible los resultados. O sea, lo hemos visto tan solo recientemente ahorita que salió el Snyder Cut, que no es como que sea muy fan de Snyder y todo, pero la neta la versión de director sí mejora muchas cosas que los productores recortaron en su momento para la versión anterior, ¿no? Si dices, no mames, que sí hay un pedo en Hollywood muy culero respecto al cine artístico. Y de cierta manera pues, sigue premiando. O sea, por ejemplo, cuando sucedió Star Wars sí fue un boom y ayudó a impulsar otros proyectos. Tuvimos Alien, tuvimos Blade Runner y lo que quieras, ¿no?
Pero al final como que fue un boom poco a poco que se fue disolviendo. O sea, llegó el boom y todo, pero al final se fue yendo ese pedo. Llegó otro boom y ahorita el boom que es, pues agarrar lo que la gente ya conoce. O sea, porque ya la gente ya no se quiere arriesgar. Más que nada los productores en el sentido de que es que si me arriesgo no le va a ir bien. Y así porque han existido casos de buenas cosas que al arriesgarse no generan lo esperado. O a lo mejor el director no termina haciendo un buen trabajo por mucho que tuviera buena visión de cierta manera. Entonces se van a lo seguro, ¿no? Y es una pena, o sea. Pero eso no quita el hecho de que en la actualidad no tengamos grandes cosas por parte de creativos, ¿no? Tenemos ahorita tan solo Guillermo del Toro, cuántas cosas no ha hecho bajo su mando, con su dirección todo artístico, Christopher Nolan, ya saben, los de siempre, ¿no? Obviamente por citar ejemplos, también en la animación tenemos a Dana Terrace con The Owl House, una caricatura increíble, bellísima. Craig McCracken en Kid Cosmic, que la he empezado a ver y está poca madre. O sea, vemos que sí hay creatividad en todo el ámbito del entretenimiento, solamente el chiste es impulsarla. Y aún así también hay pedos. Por ejemplo, The Owl House de cierta manera cambiaron muchos conceptos porque tenían una idea muy diferente de la creadora a comparación de lo que salió. Que es una buena serie, pero es un poco diferente a lo que ella tenía planeada desde el inicio. O sea, sí es un poco jodedor todo este asunto, pero esperemos que poco a poco esto vaya cambiando. Sobre todo creo que como consumidores es nuestra idea. Y no lo digo porque no vayan a ver una película de una franquicia o algo así, porque no mames, a mí me gusta Star Wars, o sea, es una franquicia muy grande. Pero también no está mal apoyar cosas que si ven algo diferente y les agrada, vayan y apóyenlo, vayan a verlo. Vean en el streaming, paguen el ticket de entrada, lo que sea, porque al final eso ayuda a ver más opciones en el mercado. No por eso va a desaparecer las películas de Avengers y eso, no. O sea, simplemente es ver un poco de variedad en eso. Porque yo inclusive lo he visto. Yo me acuerdo cuando fui a ver en su momento Trainspotting 2. La neta no quería ir hasta la Cineteca Nacional porque yo salía de una clase como a las 11 y tenía que pasar por mi exnovia en ese momento y dije no. Entonces ya cuando pasé por ahí dije, vamos a tal plaza porque hay una sala donde pasan películas como iban a pasar Trainspotting 2, ¿no? Y literal, esa sala era la única que la pasaba. Y como la de las, no sé, 15 salas que tenía, como 10 eran para La Bella y la Bestia y live action. O sea, dices, no mames, o sea, que en parte la culpa la tiene Disney porque luego paga ese espacio para las salas, pero la razón por la que salen esos tratos es por el hecho de que efectivamente son películas que generan un buen taquillazo. O sea, que no está mal, pero al final, pues chequen otras opciones. O sea, hay que darle la ventana a ciertas cosas, ¿no? O ahorita el cine mexicano, o sea, hay películas que de hecho son muy buenas, pero tristemente está casi o tienen que irse al streaming o quedan en el olvido por el hecho de que no tienen el suficiente varo para apoyarse de cierta manera en que paguen el espacio en la sala de cine, las copias que venden. Entonces, si está cabrón, entonces si ven algo chingón y eso, pues apóyenlo. Vale mucho la pena para que tengamos esa variedad, ¿no? O sea, no está. O sea, que sea un mitad y mitad de todo, ¿no? O sea, no vale la pena, ¿no? Y bueno, ya al final, pues eso quedó en historia. Y, y de hecho, nada más simplemente Jodorowsky y Moebius siguieron trabajando juntos porque Alejandro se empezó a meter mucho en el mundo del cómic y ahí crearon ciertas cosillas y ya, ¿no? Pero de ahí en fuera ya terminó todo el asunto. Ya ahorita vamos a tener Dune por parte de Denis Villeneuve. De hecho, dirigió Blade Runner 2049, por lo que, como diría el Toretto, tengo fe. Pero bueno, veamos qué tal. Voy a verla. También voy a leer la novela, a ver qué tal está el pedo. Voy a ver la versión del 84. Y bueno, eso sí que es una mierda de que en muchos países se vaya a estrenar este mes de septiembre. Pero aquí en México, por ejemplo, se va a estrenar a finales de octubre. Qué puta mierda. Pero bueno, eso fue todo, nenes. Espero que les haya gustado mucho el episodio de esta ocasión. Creo que ha sido de los más largos que he hecho. No sé cuánto vaya a durar. Sí, dije, no mames, pero tenía ganas de hablar de esto. Es un caso muy especial porque dices, no mames, una película que jamás existió tuvo una influencia tan grande en cosas que impactaron mucho a la cultura pop. O sea, dices, no mames. Y a la space opera y todo ese pedo. O sea, qué chingón es eso, ¿no? Es como esa leyenda que sepa la verga si existió o no, si pasó en realidad o no, pero al final del día la escuchas y genera un impacto en el lugar donde vives, en tu cultura y así. Lo mismo con esto, o sea, es como esta pinche película es una leyenda, o sea. Y bueno, al final, esperemos que de algún modo esa visión de Jodorowsky, aunque se haga animada, como él dice, estaría genial que se hiciera animada, creo yo que sería el mejor formato para hacer esta movie.
Sobre todo ayudaría que ni sienten tanto arriesgue los ejecutivos así por perder dinero. Y así también a lo mejor no hay mucho pedo por presupuesto, por diseños y así, ¿no? Y a lo mejor no meten tanto la mano. Sobre todo con el auge que hay ahorita animado muy cabrón en el streaming, pues puede ser, quién sabe. Pero aún así, se haga o no se haga esta versión algún día, creo yo, tan solo con lo que se planeó y toda la historia que tuvo detrás, es algo muy interesante de conocer. Y neta, espero que les haya gustado mucho este episodio. Como dije, chéquense el documental, busquen simplemente Dune de Alejandro Jodorowsky y les va a aparecer de 1 hora y media, vale un chingo la pena. Y bueno, recuerden que si les gustó, no olviden darle like si me escuchan en YouTube y compártanlo con su amigo, novio, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si me escuchan en Spotify o en esas plataformas, pues sigan al podcast, obviamente, y agreguen los favoritos. Igual, compártanlo para que obviamente los algoritmos me favorezcan, seamos una comunidad mucho más grande y les vaya trayendo mucho más contenido. Y bueno, nenes, eso fue todo. Cerramos la sesión de la Aquelarre por esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.